¿Cuántos saben que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia? Dice la palabra en el Salmos 8 que ¿quién es el hombre para que Jehová tenga memoria? Y eso da a entender de que muy a pesar de los errores, de las falencias, muy a pesar de las cosas que hagamos, el Señor siempre tiene memoria de nosotros y siempre cumple los sueños. Así que mi hermano, sigue perseverando. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a entregar este momento al Señor y declarando que Él es lo primero y lo más importante. Padre Santo, Dios bueno, poderoso, aquí estoy, Señor, instrumento tuyo, para dar la palabra a estos hermanos que han venido a escucharte. Yo te pido, Rey, en el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu revelándote ante ellos y que no salgan igual que como vinieron, Señor. Yo sé que hoy le vas a hablar en sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas veces las cosas como los planeamos no resultan como lo habíamos dado para ese fin. Muchas veces nos preocupamos por hacer las cosas bien y resulta que el resultado es completamente diferente. Muchas veces vemos aquella foto en las redes sociales y cuando tratamos de imitarla resulta que sale algo completamente diferente y hasta gracioso. Podemos ver que vemos a aquel actor famoso y tratamos de imitar esa forma de verse y resulta de que no sale tan bien como esperamos. O aquella vez que intentamos hacer un pastel con alguna figura en particular y resulta de que no sale tal cual como lo planeamos. Y eso nos muestra de que, ¿me ponen la siguiente, por favor? Y eso nos muestra que cuando nos preparamos para hacer algo, el resultado no es igual conforme a lo que lo habíamos pensado. Nos imaginamos algo y resulta de que cuando lo emprendemos sale completamente diferente. Y eso es lo que llamamos expectativa versus realidad. Como aquella mujer que se prepara por horas, toma su cepillo y resulta que cuando se ve en el espejo termina como aquel bicho que se muestra en la pantalla. O aquella persona que compra por internet, dice la persona que pues compró y le llegó la alfombra, pero le llegó exactamente igual a la foto, las mismas medidas. Entonces, o aquella persona que publica su foto en Facebook y cuando la conoces en persona, pues es algo parecido a eso. Entonces, he titulado esta prédica Expectativa versus Realidad. Nosotros nos visionamos hacia una meta, pero resulta de que en el camino nos damos cuenta de que el resultado no va a ser igual a como lo pensamos. Y por eso quiero que ustedes se pongan muy atentos a lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Y déjenme darle una buena noticia. Esto no sucede actualmente, no es de la era moderna. Eso ha sido un tema que ha venido con el hombre. Y hoy quiero hablarles de dos personas, discípulos de Jesús, quienes tuvieron que pasar por una situación similar. Y vayámonos al libro de Lucas, capítulo 9, versos 51 al 56. Y dice la palabra de Dios así: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, está hablando de Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron para otra aldea. Resulta de que, para poner en contexto lo que dice la lectura, encontramos que la región de Samaria, como lo ven en el mapa, estuvo comprendida con la tribu de Efraín y con la de Manasés. Resulta de que durante el cautiverio, los asirios, bajo el dominio del rey, mandaron a poblar esas tierras.
Y resulta de que los judíos que se encontraban en ese territorio se juntaron con aquellos asirios y eso hizo que tomaran costumbres paganas, adoraban a otros dioses, hacían rituales que iban en contra de las leyes judías y obviamente que iban en contra de la soberanía de Dios. Eso lo puede encontrar en 2 de Reyes 17 y en Esdras 4. Resulta de que como ellos se mezclaron, dicen los judíos que es una raza híbrida, al haberse juntado con esas personas, causó el repudio de los judíos. No se querían ni ver, no querían tener contactos con ellos. Y resulta de que ese conflicto ha permanecido inclusive en la actualidad. ¿Qué pasó? ¿Qué originó esto? Resulta de que los judíos cuando se encontraban en la región de Galilea, que está en la parte superior del mapa, y querían ir hasta Jerusalén, la vía más corta es en posición vertical, o sea, bajando y pasar por Samaria y llegar a Jerusalén. Pero ¿qué pasaba? Como los judíos con los samaritanos no se llevaban, lo que hacían era que rodeaban la región de Samaria, o sea, que las personas pasaban el río Jordán, pasaban por la región de Perea, nuevamente pasaban el río Jordán y llegaban hasta Jerusalén. Lo que me da a entender de que, como cuando una persona le debe plata a otra, que con tal de no verle la cara, prefiere tomar la ruta más larga para no verlo, ¿cierto? Entonces, esa era la situación o el contexto histórico en donde se da esta cita bíblica. Si quieres saber más, te invito a hacer el curso de Panorama del Antiguo y Nuevo Testamento. Entendiendo esto, podemos entender el interés de Jesús por ir a esta tierra. ¿Me coloca la siguiente diapositiva? Entonces, cuando se acercaba su hora en que iba a ser resucitado, iba a ser crucificado y levantado entre los muertos, él decide tomar en su ruta desde Galilea hasta Jerusalén, tomar la ruta prohibida. Dice la palabra que quería ir a una región de la región de Samaria. Entonces Jesús manda unos mensajeros para que preparen todo. Y la Biblia no enfatiza qué clase de mensajero fue. Entonces, quiero decirles, mis hermanos, que cuando Jesús va a anunciar su llegada, cuando Jesús va a bendecirte, Él siempre manda mensajeros. Y quiero empezar por decirles, mis hermanos, que todos los días los pastores lanzan un mensaje, lanzan una profecía. Y ese es el mismo Jesús que está profetizando con ustedes porque está anunciando su llegada. Así que, mis hermanos, si ustedes reciben una palabra de bendición, recíbala porque es Jesús mismo que está diciendo: voy a llegar a tu vida, voy a bendecirte, voy a exaltarte. Así que, mis hermanos, atentos a eso. Finalmente, los mensajeros, luego de hacer toda su gestión, luego de ir allá a la región de Samaria, de decirle, Jesús viene en su jornada de milagros, Jesús viene a sanar enfermos, Jesús viene a levantar paralíticos, viene a revivir a los muertos. Ellos dicen: pero ustedes tienen pinta como de ir a Jerusalén, entonces no lo podemos recibir. Pero viene Jesús, lo siento mucho, no lo pueden recibir. Entonces llegan los mensajeros hacia donde estaba Jesús y le dicen: maestro, y no nos recibieron. Entonces aquellos apóstoles, Jacobo y Juan, cuando escucharon eso, lanzan una expresión que indican qué sentían en su corazón. Y les dicen: maestro, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? El mismo Juan que versículos más tarde o libros más tarde va a decir de que debemos amarnos los unos con los otros, que el que ama las cosas de Dios no anda en tinieblas. Aquel que decía: hijitos míos, ese mismo que habla con tanto amor, esta vez se le fueron las luces. Y finalmente dijo: descienda fuego del cielo porque ellos nos rechazaron. Cuando Jesús escucha eso, se lo queda mirando. Yo me imagino que habrá pensado en ese momento y les dice: oye, Juan, Jacobo,
clase de espíritu les he enseñado? Dice la palabra que los reprendió. Entonces, viendo la actitud de esas personas, podemos darnos cuenta de que la expectativa que tenía Juan, que tenía Jacobo, no era las que se había conseguido. Ellos pensaban de que iban a hacer milagros en aquella región de Samaria, pero finalmente recibieron fue un rechazo. Y por eso quiero resaltar 3 cosas que nos van a ilustrar un poco del contexto de esta prédica. Número 1, el hecho de estar con Jesús no quiere decir que todo va a salir conforme a lo planeado. Sabemos que Jesús era quien estaba con ellos. Jesús fue el que hizo que fueran los mensajeros. Pero por alguna razón no le recibieron. Y ustedes dirán, bueno, yo sé que si estamos con Jesús, cosas malas nos pueden pasar. Pero resulta de que cuando nos llega el turno a nosotros, decimos, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Y por qué yo otra vez? ¿Y por qué si yo soy cristiano me siguen pasando cosas malas? Entonces, mis hermanos, déjame decirte de que va a llegar un momento en que tú planees hacer algo o estés esperando algo y por alguna razón no se da. Yo pudiera preguntar a los pastores cuál es el porcentaje de razones por la cual la gente deja de venir a la iglesia o deja el evangelio, y yo sé que dirán muchas veces porque no lo saludaron o porque lo miraron mal o porque quizás no le dijeron buenos días, o quizás dicen que hay preferencia o que esta es una iglesia de ricos. Así que muchas personas buscan cualquier excusa y se van de la iglesia. Y mis hermanos, dice la palabra de que en el mundo tendremos aflicción. ¿Y qué es aflicción? Todo aquello que te cause dolor, todo aquello que te cause angustia. O sea que si te miran feo y te afecta, entonces esa es tu aflicción. Pero ¿qué sigue diciendo Jesús? Pero confía, yo he vencido al mundo. Si Jesús dice que confíes porque Él ha vencido, quiere decir de que tú estás del lado de Jesús. Y si estás del lado de Jesús, tú puedes confiar porque esa aflicción no te va a hacer daño, no te va a hacer frente. Pero tienes que confiar. Si tú no confías, no puedes hacer nada. Resulta de que las enseñanzas de Jesús todas apuntan a que estamos en un mundo imperfecto, donde tenemos que lidiar con cosas que no son agradables, que son dolorosas. Y resulta de que no siempre las cosas te van a salir como tú quieres. Recuerden que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Así que en esos momentos en que nos toca perder, podemos estar confiados de que Dios se va a perfeccionar y conseguirás el propósito por el cual fuiste llamado. Yo recuerdo que hace años atrás tenía un compañero que me acercó hasta la casa, en su carro. Y hablando de todo un poco, yo le dije, mire, yo soy cristiano. Y cuando empecé a entrar en terreno para predicarle la palabra, me dijo, Otto, no me hables más. Yo estoy bien como estoy y no quiero saber nada de lo que tú me digas. Me tocó callar y seguir adelante. ¿Qué me demuestra con eso? Que muy a pesar de que tú vayas a hablar de Jesús, el que murió por nuestros pecados, aquel que tú vas a anunciar porque Él sana, porque Él liberta, muy a pesar de que sabes el poder que tiene Jesús, no todo el mundo lo va a recibir. Así que si tú vas a predicar, tú continúa hablando, no importa si quizás no son receptivos, tú sigue y predica la siguiente, que alguno se va a convertir. Pero lo importante es que tú sigas perseverando. Número 2, sabemos que estamos en un mundo donde pueden ocurrir cosas que no esperas. Pero bueno, me llegó el turno. ¿Cuál debe ser mi reacción? Y ese es el punto número 2.
¿Cómo debo reaccionar yo ante una situación en la que no sale como yo espero? Y en la lectura me muestra dos facetas. Número uno, la reacción de los discípulos que muestran claramente odio, amargura, venganza, inclusive me atrevo a decir hasta religiosidad. Porque recuerden que la cita decía que como hizo Elías que descendiera fuego del cielo, referenciando de aquel hecho de los profetas de Baal, querían que hiciera lo mismo con el pueblo de Samaria. Entonces, ahí se nota claramente la frustración. Y hablando de los que le comentaba anteriormente, que usan cualquier excusa para irse de la iglesia, su frustración se disfraza de orgullo. Ahora, como no me saludan, como no me miran, como no me prestan atención, yo me voy para que la iglesia le vaya mal. O yo me voy porque aquí no me quieren. Y sabemos que si nos alejamos del sitio donde Dios nos puso, nos perdemos de todas sus bendiciones. Así que, mis hermanos, debemos evitar la frustración, debemos evitar caer en esa trampa del enemigo. Es normal sentirse mal por un momento, es normal que eso me afecte, porque no somos robots, no somos máquinas, sentimos y cualquier cosa que nos suceda nos afecta. Pero no podemos caer en la derrota. En este pasaje no vi a Jesús ni lamentarse, ni quejarse, ni mucho menos permitir la oración del fuego consumidor. Y esa es la otra faceta que les quiero hablar. Que cuando algo malo te suceda, sepas mantener la calma. Jesús reprendió a sus discípulos. Yo no vi a un Jesús hablando de rechazo. Reprendió la actitud de los discípulos. Eso quiere decir que Jesús no enseña de condenación, sino que enseña de esperanza. Él les ha hablado de que deben amar a sus enemigos, eso lo dice en Lucas 6, o que deben sacudir el polvo de sus pies como respuesta al rechazo, eso está en Lucas 9. Así que, mis hermanos, si sucede algo que no esperabas, algo que salió mal, algo que te pasó que no te agrada, en lo posible trata de mantener tu compostura, trata de mantener tus principios, trata de mantenerte firme, así como lo hizo Jesús. Bueno, sé que me pueden pasar cosas que no me agradan. Me llegó la situación, ya sé cómo debo reaccionar. Pero entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué debo hacer después? Y ese es el punto número 3. Y aquí me sorprende Jesús. Jesús no le afectó tanto el rechazo de los samaritanos, sino las cosas que dijeron sus discípulos. Póngase en el lugar de Jesús. Lleva tiempo hablándoles del amor, de poner la otra mejilla, de que debemos amar a los enemigos, que debemos amarnos los unos con los otros, que trates a los demás como a ti mismo, para que salgan estos discípulos a hacer completamente lo contrario a lo que él dijo. Y en tus narices, entonces claro, Jesús inmediatamente los reprendió. Enseguida les dijo, ¿de qué clase de espíritu les he enseñado? Y quiero detenerme un poco en esta parte, porque la cita continúa diciendo de que Jesús una vez reprendió a sus discípulos, él siguió adelante. Y no quiere decir de que a Jesús no le importó esa situación. No quiere decir que Jesús como que fue ajeno a todo lo que pasó. Versículos más tarde, vemos a un Jesús en la cruz, elevando una oración al Padre, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No he visto ninguna versión en la Biblia que diga, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a excepción de los samaritanos que me rechazaron. No vi esa parte de la Biblia, y si lo vio usted, pues dígame dónde está. Entonces nos enseña una gran lección, y es que ante una situación que no esperamos, que nos sale mal, siga adelante. Jesús lo rechazaron en la región de Samaria y él continuó su camino a cumplir su propósito. Así debemos ser nosotros. Si sucede algo que no nos agrada, que salió mal, que nos hizo daño, sigue adelante, sigue perseverando. Hay un propósito de Dios en ti que tienes que asumirlo y tienes que seguir
luchándolo hasta conseguirlo, porque a eso Dios nos ha llamado. Y para concluir, en la vida tendremos situaciones desagradables. Estamos en un mundo imperfecto, Jesús siempre lo dijo. Y por estar en un mundo imperfecto, obviamente no vamos a estar en paz y en amor todos los días. Jesús habló de guerra, Jesús habló de aflicciones, Jesús habló de dolor, de enfermedades, pero siempre sacaba la frase diciendo: no temas, no tengas miedo, sigue adelante, continúa luchando. Y yo no les hablo como aquella persona que sabe cómo actuar siempre ante cualquier situación desfavorable que llegue. Les hablo como una persona que fue ministrada primeramente y que trata en lo posible de seguir luchando, de seguir batallando, porque sé que Dios está de mi lado. Muchas veces fallamos, somos humanos. Muchas veces nos dejamos zarandear, pero lo importante es que te levantes, limpies tus rodillas y continúa. Mira, iglesia, no es un secreto. Cualquier esfuerzo que tú hagas con Dios vale la pena. Cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio que tú hagas por Dios vale la pena. Como les dije, si toca caer, levántate. Pero nunca te sientas derrotado. Nunca te sientas caído. Nunca te sientas que no vales. Nunca te sientas que este es tu final. El apóstol Pablo hablaba de una carrera, pero tú no compites con más nadie. Tú compites por llegar a la meta. Tú debes ser la mejor versión que puedas ser. Jorge debe ser la mejor versión de Jorge que pueda ser. Jairo debe ser la mejor versión de Jairo que pueda ser. Esforzarse por llegar hasta la meta. No te compares con nadie. Sigue tu propósito en Dios. Sigue tu propósito, sigue tu camino. Si toca caer, si planeaste algo y no resultó, si estás pasando por una enfermedad, si estás pasando por una necesidad financiera, si estás pasando por algo que en tu corazón lo aflige, sigue luchando, sigue batallando, no te rindas, no te rindas. Esta batalla, aunque difícil, aunque complicada, aunque con obstáculos, como lo mostramos en las primeras imágenes, si se dieron cuenta, en ambas imágenes hay una meta. Quizás la vemos cerca, pero durante el camino vemos obstáculos. Pero la buena noticia es que toda carrera tiene su meta. Todo lo que te propongas en Cristo lo vas a conseguir. Así que, mis hermanos, yo les pido que cierren sus ojos y piensen por un momento aquello que le es imposible, aquello que le duele, aquello que estás pasando de que no es agradable, si es una enfermedad, si es algo que te aflige tu corazón, que te causa dolor, que te causa angustia. Piensa por un momento en eso. Y te pido ahora que hables con Dios y le digas: Señor, este es mi imposible. Este puede ser mi fracaso, este puede ser la cosa que no estoy esperando ver en mi vida, pero está ocurriendo. Pero yo estoy convencido, Señor, y yo estoy corriendo junto a ti esta carrera. Y yo estoy corriendo junto a ti y sé que la meta está próxima, con obstáculos, con valles que pasar, quizás caiga, pero yo sé que tú estás a mi lado levantando. Y por eso, Señor, yo te entrego esa necesidad. Yo te entrego eso que me duele, Señor. Esa mala noticia que llegó a mi puerta, Padre. Quiero que seas tú mismo, Señor, en esa cruz donde tú pagaste, donde tú diste tu
voto de confianza para nosotros, Señor, y sabemos que tú has vencido cualquier enfermedad, que tú has vencido cualquier necesidad, que tú has vencido cualquier limitación que yo tengo, Señor. Por eso, Dios, yo te presento a esta iglesia, Padre. A mis hermanos que nos ven por las redes sociales, también recibe la bendición. Que yo sé y estoy convencido de que Dios hoy les está hablando. Yo declaro que aquello por lo que se está luchando, pronto verán la luz, pronto verán la luz. Ese propósito por el cual Dios te llamó, no partirás de esta tierra hasta que se cumpla. Yo declaro, Señor, que la iglesia va a empezar a recibir ese favor tuyo, Señor. Que no se sienta fracasado, Señor, que no se frustre. Todo lo contrario, Padre, que tú los lleves a levantarse y a continuar luchando, Señor. Nos has llamado a eso. Nos has llamado, Señor, a perseverar. A que confiemos, porque el galardón que nos espera es grande. Padre, yo te presento a aquellos hermanos que están enfermos, aquellos hermanos que están en dificultad financiera, aquellos hermanos que están buscando empleos, aquellos hermanos, Señor, que tienen familiares que nos han convertido, aquellos que están padeciendo los estragos del alcohol, de las drogas, Padre. Ayúdanos, Señor. En nombre de Jesús yo declaro, Señor, que ellos aprendan a que deben seguir orando, que ellos deben seguir perseverando, que no flaqueen. Ese milagro va a llegar, pero no te rindas, no te rindas, no te rindas. Yo te pido, Señor, que guardes a mis hermanos, Señor, y que cuando salgan de la iglesia, Señor, vayan con la firme convicción de que tú estás de su lado, y que cada persona tiene un propósito. Dios creó a cada uno de nosotros con un plan eterno. Ese plan se va a cumplir. Cada persona es valiosa, cada persona es importante, cada persona es necesaria, porque Dios dio la vida por cada uno de nosotros. Padre, bendice a mis hermanos, Señor, y respáldalos en sus negocios, respáldalos en sus enfermedades, Señor. Sánalos en el nombre de Jesús. Líbralos de cualquier cosa que les suceda mala, Padre. Llévalos siempre en bendición, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.